Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara, segunda semana que comienza de este Giro de Italia, donde Borja, bueno, la semana anterior, recordamos antes de ese primer parón, la mala noticia de esa retirada de Mikel Landa, una primera semana, Borja, que veníamos con, bueno, un poco cabizbajos, pero la verdad que no ha dejado indiferente a nadie. Efectivamente, Duarte, una primera semana que decíamos, oye, tampoco hay mucho donde cortar, pues bueno, sí se han visto bastantes cosas, la verdad que, como siempre decimos, al final también las carreras las hacen los ciclistas, el recorrido tenía alguna cosa bien planteada, mejor de lo que parecía en un principio quizá, y bueno, hemos visto debilidades de los principales favoritos, una gran sorpresa como es del Toro, y bueno, primeros también abandonos, que quizás no en espadas, quitando Mikel, ¿no? Pero Sí. ya hay otros abandonos como el de Hindley que también van a condicionar seguro la clasificación general. Y Borja, si te parece, vamos a la etapa en la que lo dejamos, esa etapa número 5. Pues bueno, al final fue una etapa que en un comienzo pintaba tranquilo, fuga tranquila con 3 corredores, con Epis, Milesi y Vais. Y bueno, Pedersen luchando esos sprint intermedio, declarando claramente que va a luchar por esa maglia Ciclamino. En los últimos tramos, el UAE es el que puso un poquito el ritmo y llegamos, Borja, a ese momento final. Recordemos que esta etapa acababa, ¿no?, un poco con esa pendiente. Y Roglic lo intenta, ¿no? Se pone ahí por delante de sus compañeros Red Bull. Parece que se intenta ir, pero hay, Borja, una lapa, un señor que para mí... El caníbal. El verdadero caníbal de este Giro de Italia, Borja. Matías Vacek se pega su rueda y es que no le deja ir. Entonces Roglic ya ve que no se va solo, para, se pone Matías Vacek por delante a tirar, olvidándose ya de su hombre, de Mads Pedersen, que se queda, se va quedando y Vacek sigue lo suyo. Pedersen que se va a la cola de ese grupo y dices, bueno, ya es el final de Pedersen, mala estrategia del líder Trek, pero llega al final, acaba ese repecho, Pedersen empieza a recuperar posiciones, última curva, entra en tercera posición y, lanzado por Matías Vacek otra vez, Borja consigue llevarse esa etapa. Mitad de etapa, Borja, para Vacek, ¿no? Bueno, 3/4 de la etapa, ¿no? O sea, la verdad que lo de Matías Vacek ha sido increíble. Secó también un ataque de Simon Yates. Cuando hablabas de lo de Roglic, también creo que saltó Simon, también lo secó. O sea, andaba más él que todo el pelotón junto. Y bueno, de todas maneras, Pedersen, también decir que está en una... Cuando estás así de forma, te sale todo. Porque normalmente, después de quedarte... No te digo que incluso no intentes sprintar, pero no ganas, porque joder, explotas. Explotas, Pues no, al final todo, se todo lo que recupera, pierdes. nada, que se recupera y gana por poco al pobre Eduardo Zambanini, que le gana por nada, le acaba ganando. Igor Luis, que Siempre luego está está enfermo ahora. Una pena. Está enfermo, pero que en esta etapa volvió a demostrar que tenía muy buenas piernas y ahí lo vemos, ¿no? En cuarta posición. Eso es, así que tercera etapa que se llevaba Mads Pedersen en este Giro de Italia, pues bueno, convirtiéndose en el hombre del momento. Y Borja, pasamos a la etapa 6, la etapa de la infamia. Ya la semana pasada no habíamos comentado nada así, pero estaba tardando. Día de perros, día muy lluvioso, mal tiempo. Hubo una fuga en la que la protagonizaron 2 ciclistas, Paleni y Van der Horn, que se iban por delante. Decir que en el inicio de la etapa hubo bastantes movimientos de Ineos y hubo grupos muy grandes que parecía que iban a poder hacer camino, sobre todo en la primera subida fuerte que había, pero al final, gracias sobre todo, creo que era el Affini de Visma, que mantuvieron muy a raya a esa fuga, porque si esa fuga llega a irse con un minutillo, hubieran llegado a meta, pero la consiguieron desactivar y entonces ya saltaron los 2 corredores, Van der Horn y el compañero ya, que hombre, una fuga de 2 pues ya sabías que no, que iban a acabar absorbidos. Bueno, pero al final, bueno, lo que pasó, a 50 de meta después de una serie de caídas, se neutraliza, se para la carrera totalmente. Y bueno, se quedan ahí hablando, habla Roglic también ahí con el coche de la organización, a ver qué es lo que pasa. Y finalmente, pues se cortan tiempos ahí y por lo de siempre, ¿no? Luego, el que quiera arriesgarse, que se arriesgue, ¿no? Y ya el resto, si se quiere quedar, pues se queda. Cosas que un poco
que a mí me parece un poco despropósito, ¿no, Borja? Eso. O sea que, claro, ya a 50 de meta, pues ¿qué hizo? Por ejemplo, Pedersen sudó de la etapa. Ya se fue tranquilamente y dijo, yo que me voy a arriesgar. Y por el cambio, por el otro lado, pusieron mucho ritmo los Alpecin no les estaba afectando ese terreno mojado, que se pusieron a tirar y a 2 de meta, Borja, cogen a los fugados, se lo juegan todo ahí a un sprint, en el que sale por un principio Jansen Plowright, que lo intentó, le pilla Van Aert, que también intentó irse solo, pero estaba muy bien colocado. El resto que se lo jugaron al final a un sprint, donde Moschetti encierra a Olaf Koig, le impide luchar por esa victoria, y por el otro lado va completamente solo Caden Groups y consigue llevarse esa victoria. Caden Groups, que bueno, por fin se lleva la etapa. Sí, en el primer sprint, bueno, yo diría casi primer sprint masivo así de manual, ¿no? Con trenos y tal, bueno, afectado por el tema de la lluvia. Aquí, hombre, hay varias cosas. Por un lado, el tema de suspenderlo. Yo veo bien que se parase la carrera porque sí que había, en el momento que pararon, para que se reintegrasen, había también bastantes caídas. Aquí fue donde se cayó Jay Hindley, que primero dijeron Jay Vine, pero no, era Hindley el que tuvo que abandonar. Pero una vez se reagrupan todos, yo no entiendo por qué tienen que parar la carrera tan pronto cuando realmente te quedaban 60 kilómetros, ¿no? O así para meta. Puedes ir viendo cómo está el tiempo en Nápoles y decidir, oye, pues se cortan los tiempos 10 a meta. Si estás a 20 de meta y sigues viendo que en Nápoles llueve mucho, pues oye, se cortan los tiempos en 10 a meta y se terminó. Me parece que, como siempre, como esto no es el Tour, pues los ciclistas tienen mucha más fuerza, y lo que me parece también vergonzoso es la actitud de Javier Ares en la retransmisión de Eurosport, sí. Que primero decía que tenía que suspenderse ya todo, que suspensión tal, pero luego no contento con eso, que a mí, yo eso, pues puedo no estar de acuerdo, pero lo respeto. Sí. Pues cada uno tiene su opinión. Tú crees que en una gran vuelta, que también lo decía Alberto Contador, él desde su visión de corredor de generales, decía, oye, no, yo es que en estas etapas prefiero que se haga esto porque luego de repente se te cae Roglic aquí en una curva o Ayuso y entonces has perdido un gran corredor para toda la carrera por una etapa que si no sería intrascendente. Vale, entiendo esa visión, no me parece correcta porque ayer se cae en la tierra y no sería nula de etapa, o sea que da igual, pero vale. Pero luego es que se dedicó como un cuarto de hora de diatribas a decir que ya estoy viendo por Twitter a esa gente que critica que antes no se cancelaban etapas. Yo he visto que se cancelan miles de etapas desde el año no sé qué. Bueno, echando una peta a la gente por opinar que no debería de cancelarse, que me parece increíble. O sea, que cada uno opina lo que quiere, ¿no? Igual que tú opinas de una forma, el resto opina de otra, ¿no? Claro. Sí. O sea, y de hecho al final se le escapa en un renuncio cuando estaban en las calles de Nápoles, que ya no llovía, como no llovía, tampoco parecía nada peligroso, decía, pues es verdad que al final no fue tan mal día. Y digo, hombre, es que eres un sinvergüenza. Después de haber fusilado a 25 opinadores solo por decir que no tenía que haberse anulado la etapa. Sí. Bueno, una más. Y lo triste es que lo que hablamos siempre, que antes esto era la excepción y ahora es la norma, ¿no? En todas las carreras, el día que hace malo, pues no se corre. Eso es. Bueno. Una semana de cada 2 mínimo lo estamos comentando, así que la verdad es que no. O cambian un poco las reglas, o esto va a seguir siendo así. Por cierto, también gravísimo lo de los 2 chalaos que salieron como aficionados que intentaron, bueno, también salió alguno parando a otro, para intentar, no sé, tirar a Van der Horn porque intentaron primero con los fugados, luego también con los pelotón. O sea, lamentable, espero que por lo menos a la cárcel no van a ir, pero una buena multa, porque eso es que de esas cosas puede matar a alguien. Que sí. Muy peligroso. La que van los ciclistas es muy peligroso. Sí. Desde aficionados de ese estilo, bueno, no son aficionados, no, gentuza de ese estilo que se cuela fuera del ciclismo. Sí. Y pasamos a la etapa 7, Borja, una etapa que, bueno, nosotros pensábamos que podía ser tranquila, ¿no? Para los hombres de la fuga incluso, pero no, la verdad que una etapa con una fuga, pero bueno, sin mucho renombre, lo cogen rápidamente los hombres de la general. Y eso a 5 de meta, pues se quedan los hombres clave, ¿no? Digamos, los elegidos de la general. Lo intenta Bernal, que está muy fino, pero es finalmente Juan Ayuso el que tiene una fuerza descomunal para quitar, ¿no? Para sacar diferencias a sus rivales, sobre todo a un Roglic que se quedaba más incluso.
Y nada, al final Juan Ayuso, que llega primero, un grandísimo Isaac del Toro que hacía esa segunda posición para quitar también bonificaciones. Tercero, lo decía, Egan Bernal, también dejando muy buenas sensaciones. Y cuarto, Primo Roglic. Primo Roglic que conseguía esa maglia rosa por 4 segundos sobre Juan Ayuso y 9 segundos sobre Isaac del Toro. Una etapa, Borja, que bueno, muy buenas sensaciones del español y también del mexicano, ¿no? Y parece que Roglic no está mal, porque estaba ahí también, pero las sensaciones no son las mejores, ¿no? Un ataque de pancartazo en el que él es el rey debería estar ahí. Totalmente, debería por lo menos no perder segundos. Vimos cómo Ayuso le ganó una etapa en Volta a Cataluña, aunque fue porque él no le cerró del todo, no hizo su línea, pero por lo menos llegó con él, que en esta que pierdas algo, malas sensaciones. Por lo del resto, tampoco, bueno, hubo pocas diferencias, fue ataque de pancartazo al final, ¿no? Con lo cual las diferencias de los principales candidatos pues no fueron muchas. Y del Toro, que decíamos, muy buen gregario, porque le quita bonificaciones al resto. Sí. Scar, es Borja, Scar del Rey León, estamos hablando. Ojo que efectivamente la peli del Rey León, Duarte, que se la revisionen nuestros queridos amigos de La Pájara, porque está empezando a pasar eso. Sí. Y los gregarios son las hienas. Solo digo eso. Tal cual. Y pasamos, Borja, a la etapa 8, una etapa que esta sí que la teníamos clara, que iba a ser de fuga, y así se desarrolló. La verdad, se formó distintas fugas. Primero, Fortunato, que va a estar en todas, va a luchar por esa maglia azzurra. Lo vemos ahí metido en ella y no tan preocupado por conseguir esas victorias de etapa, aunque seguramente también lo luche. Pero eso, se formó una fuga, Borja, que estaba conformada por Kelderman, Bardet, Arrieta, Vendrame, Ulissi, Luke Plapp, Fortunato. Y bueno, Luke Plapp, Borja, fue el hombre que a 50 de meta dijo: yo me piro. Se va solo, le intenta seguir Igor Arrieta, ¿no? Y es el único que se queda, hay una pequeña distancia. A ver si en los siguientes kilómetros conseguía cazarle. Pero nada, Luke Platt tenía mucho pedal, consiguió irse solo. Por detrás se formó ese grupillo entre Kelderman, Ulissi y Arrieta, que iban a por Platt. Y finalmente Platt llega solo, consigue hacerse con esa victoria. Ulissi, que venía un poco más preocupado también por esa maglia rosa que se conseguía vestir. Entre los hombres de la general, Pidcock, que intentó un ataque, que lo secaron rápido. Y luego en la recta de meta, Ayuso, que bueno, intentó también ahí un sprint y sacar un segundo al resto del grupo, ¿no? Sí, en la fuga, hombre, destacó mucho Arrieta, la verdad, porque además de ser que intentó seguir a Plapp, luego también volvió a hacer un ataque para irse solo del grupillo de Kelderman y Ulissi en la penúltima cota. Luego nunca llegó. Sí que le recortó, estaban como a 1 minuto 15 y le llegó hasta los 50 segundos, pero bueno, se veía que Plapp iba regulando y de hecho pues llegaron, luego al final Arrieta pues lo pagó, pero bueno, oye, por lo menos mejor quedar cuarto intentando ganar que quedar segundo sin haber intentado nada, ¿no? O sea que por ahí, pues muy bien. Ulissi, gran premio para un veteranazo y para el Astana, yo creo, ¿no? Creo que hace 4 años que en Italia no se veste la malla rosa, pues oye, muy bien para él. Y en el grupo de favoritos, lo que dices, ¿no? Ataque de Pidcock. A ver, el terreno era duro, pero yo creo que tampoco. Si esto fuera final de Giro y estás luchando, pues igual hubiera habido más ataques. Está claro que en estas alturas de Giro, pues hombre, Pidcock, Ayuso al final, que dice, oye, me encuentro bien, voy a pegar un sprint, pero tampoco se podía esperar mucha más pelea. La verdad que la etapa, yo creo que estuvo bien. Sí, no, la verdad que bastante entretenida lo que vivimos. Y pasamos, Borja, a la etapa de los cuchillos largos. Y llegamos a la etapa 9, Borja, este rato que teníamos, una etapa que decíamos, Borja, hay mucho más que perder que ganar, ¿eh? Y tal cual lo que vivimos. Llegaba, Borja, la zona de este rato y a 50 de meta, caída de Pidcock y Roglic, que bueno, empezaría a iniciar, ¿no?, lo que sería un calvario para el esloveno. Poco después, Roglic es que incluso ya pincha también la rueda y ahí es, en esos momentos, Borja, después de justo esa caída, donde empiezan los movimientos, ¿no? Se ve un Del Toro que se lanza ahí entre esa niebla de tierra que había. Le siguen Arensman, Van Aert, Bernal y Rivera, pero Ayuso no va, ¿eh?
Ayuso no sale, ¿no? a ese ataque. Se forma ese grupillo, un grupo en el que se juntan Groups y Hermans, llegan a sacar hasta 1 minuto a Ayuso y un Roglic que, bueno, debido también a ese pinchazo, pues llega a tener una diferencia de 1.30 en algunos momentos e iría yendo a más. Ayuso que también se cae y se hace daño en la rodilla. Ah, bueno, sí. De hecho, tiene un corte profundo que tiene varias, o sea, creo que le han puesto, no sé si puntos o tiritas, o sea que, ojo, que tiene un corte en la rodilla también. Provocado un poco, eso también se queda y no puede ir con al ataque del Toro. Eso es. Y después, entre los hombres estos de la fuga, pues sobre todo mucha fuerza por parte de Bernal, que estuvo intentando, ¿no?, irse del grupo, pero finalmente, no diría ataque, diría un ritmo muy explosivo de Isaac del Toro, que se va solo junto a Van Aert, que era el único que podía seguir ese ritmo. Consiguen irse los dos, pero no sin antes comentar, Borja, cómo Matías Vacek, del grupo de atrás, llega a los 4 elegidos, ¿eh? Yo cuando lo veo digo, este tío se merece el Giro de Italia. Se merece todo. Matías. Don Matías Vacek, Borja, consigue llevarse, ¿no? Y luego es eso, el ataque de Del Toro, que le sigue Wout van Aert. Y nada, esto se decidiría ya en la llegada de Siena, donde la verdad es que el último kilómetro me parece una verdadera locura entre los dos. No es ni ataque, es que es a ritmo, a pedal, a golpe de riñón, entre los dos. Y al final, pues bueno, muchas veces le sale cruz, pero esta vez por fin le sale cara. El ciclismo se alegra mucho por él, merecidísimo esa victoria de Wout van Aert, que ya por fin tiene las victorias en las 3 grandes. Segundo, que entraba Isaac del Toro, y a 58 segundos Ciccone, Carapaz. 1 minuto para Simon Yates, Tiberi, y Juan Ayuso en esa 7ª posición a 1.07, a 1.10 que llegaban Arensman, Bernal y Yates, y un Primo Roglic que entraba ahí en un grupillo con Thomas Pidcock a 2.22. Y claro, Borja, vamos a ver ahora la general, porque Isaac Benicio Scar del Toro, que primer mexicano que consigue enfundarse la maglia rosa, se pone líder. Su compañero Juan Ayuso segundo a 1.13, que no es ninguna broma, 1.13. Tercero, el Gato Tiberi a 1.30. Cuarto, Carapaz 1.40. Ciccone quinto 1.41. Simon Yates sexto 1.42. Bernal séptimo 1.57. McNulty octavo 1.59. Noveno, Adam Yates 2.01. Y cerrando, top 10, Primo Roglic a 2.25. Borja, coméntanos, ¿qué opinas de la jugada? Si quieres, primero te digo las declaraciones de Isaac Benicio del Toro, que dijo... Sí, dímelos porque iba a comentar algo sobre eso. Sí. Dijo que él, claro, entre toda la niebla que había, ¿no?, ahí de tierra, ¿no?, durante ese ataque, vio uno de blanco detrás que pensaba que era Ayuso, pero era Bernal. Claro. Sí. Bueno. ¡Uy, qué curioso! No veía bien. ¡Uy, que me equivoqué! ¡Uy, qué mal, oye! Bueno, yo pensaba que era él, pero claro. Y ya dije... Yo un paisano en la carretera... Sí. Y dije, es Miguel Indurain. Bueno, vamos. Excusa del todo. Además llevas piñadillo, ¿sabes dónde vas? Sí. O sea, si fuera en el año 1940, Copy, pues igual se giró y no sabía si era su compañero o otro. Pero aquí, venga, hombre. A ver, el tío lleva todo el Giro, pues como Ayuso el año pasado en el Tour, que Ayuso el año pasado en el Tour, pues se retiró, pero no era gregario. Y Del Toro no estaba siendo gregario y así está, y así es, y así ha actuado. Porque de hecho... pierde la etapa porque Van Aert, que sí que es gregario de Simon Yates, no tira, porque claro, dice, este tío es rival de la general de mi líder, no tiro, pero evidentemente este señor se vio con unas cartas que dijo, yo tiro para adelante y me pongo de rosa y que me ve, y que me... Sí, y que vengan a por mí. Y que me busquen, ¿sabes? Que en otro equipo quizás no lo hubieran dejado, pero porque le hubieran dicho, por lo menos le hubieran dicho no releves. Claro, sí. Que eso hubiera sido lo lógico. Sí. Tú tienes a tu líder principal por detrás que se ha caído y tú, no te digo que te descuelguen, pero puedes decir, si tienes un líder claro, o sea, esto en el Tour no pasa, porque Pogačar es el líder. Sí. En el Tour a este tío le dicen no releves, por lo menos. Si no le dicen que se descuelgue, por lo menos le dicen que no releve.
Sí, sí, sí. Pero aquí del Giro no está del todo claro. O sea, a ver, Juan Ayuso debería ser el líder, claro, ¿no? Pero tampoco es También 100% Yates. cerrado. Claro, también estaba Yates, ¿no? La gente se podía haber pensado que podría haber esta trifulca entre Yates y Ayuso, pero no, ha salido del Toro aquí. Y no sé, es que la verdad, yo llevo desde esta etapa, no sé qué estrategia va a llevar a Lua, Borja, si aquí va a haber Bueno, separación. hoy Machín, Sí. hoy escuchaba en el podcast del Mayotte que Machín ha dicho que son 2 líderes y que van a respetar el rosa. O sea, Ayuso, traducido, no van a dejar que Ayuso ataque. Vale, pero ¿y los gregarios de quién están al servicio? ¿De Ayuso o de Del Toro? Del rosa. Yo te diría que yo si fuera Ayuso haría como contador y me subiría Tal a cual. la bicicleta en mi habitación. Ahí está, o sea, ahora mismo, Borja, separación absoluta en el hotel, cada uno durmiendo con su bicicleta y Ayuso... Yo no me fío ni de mi mecánico ahora mismo. Ayuso está ahora en plan contador contra Armstrong, 2009, pero es que claro. Sí, y sin el peso de contador de haber ganado ya el Tour. Claro, claro. Que ese es el problema. Que tú, contador hizo el contador, recordemos, Verbier la lió, porque contador cogió y dijo, en esta situación en la que querían aguantar, Armstrong era teóricamente el líder con él y tal, en Verbier dijeron, no se ataca, y contador cogió, atacó, ganó la etapa y dijo, me da igual todo. Pero normalmente, o sea, para eso también, que Alberto era el fichaje estrella de ese equipo. Alberto había ganado el año anterior, yo creo, ¿no? Yo creo que el año anterior había ganado Giro Vuelta, ¿no? Y había ganado el Tour hace 2 años. Sí, porque no habían ido al Tour ese año. Al Tour. Era el mejor corredor del momento de vueltas grandes, no había perdido ninguna vuelta grande desde que empezó a ganar, tal. Entonces, pero claro, lo normal aquí es que un tío como Ayuso, pues le pase como los más viejos del lugar recordarán, Óscar Sevilla y Aitor González. Sí, sí, sí. Que Óscar Sevilla no atacó a Aitor, Óscar Sevilla, tal. Aitor González venía de Gregario de Sevilla, no se contaba con él para nada para la general. Sí, sí, sí. De repente se puso líder, se alió ahí con los de la cobatilla, tal, y levantó la vuelta al líder a Óscar Sevilla. Y aquí... O más reciente, la vuelta de Kuss. Atacó Kuss y Roglic ya es que no podía atacar nunca. No, claro, pero bueno, ahí por lo menos, ahí se portó un poco... Sí, claro... Ya no que Vingegaard atacó, por cierto. Sí, Vingegaard atacó, sí, Vingegaard incluso lo intentó, pero Roglic es que claro, ya no podía atacar contra sus dos competidores. Entonces, ese es el tema, que tú en esta situación, ahora veremos un poco esta semana cómo es, luego pasaremos al análisis de la semana próxima, pero la herida en la rodilla para la crono bueno no es, porque al final la crono se trata de estar en una misma posición mucho tiempo, con lo cual, si justo en esa posición te duele la rodilla, pues ya no vas a ir igual, ya no vas a hacer la mejor crono posible. Claro. Luego igual en montaña, que te puedes cambiar más de posición, no te nota tanto, pero en la crono que tienes que ir muy igual, ya para Ayuso la herida esa ya no es muy bueno. Pero bueno, pensemos que le recorta algo. No le va a recortar 1 minuto, le puede recortar 20 segundos. Porque el Toro tampoco es tan, comparado con Ayuso, tampoco es tan... A ver, yo quiero pensar... Necesitas que el resto ataque, pero... y que Del Toro se quede. Sí, sí, sí. Yo quiero pensar que a Del Toro se le van a hacer largas las 3 semanas. Es lo único que puede pasar. Y que entonces, pero entonces sí que Ayuso, si quiere ganar, tiene que aprovechar a la que se quede Del Toro, que evidentemente le van a dejar gregarios, atacar él. Sí. O sea, en cuanto vea que se queda, si quieres ganar, tienes que atacar tú. Sí. O sea, tienes que atacar tú, decir, no, como se había quedado, ya ataqué porque ya le vi que se quedaba, entonces ya tal. Porque si no, con el equipo que tiene UAE, tú, aunque Del Toro se quede un poco, tú le pones a McNulty, a Adam Yates, a Jay Vine a tirar de él y en cada etapa no te pierde mucho. Claro que no te puede perder. Y es el mejor equipo, o sea que puede llevar la etapa controlada, ¿eh? O sea que Ayuso... Veremos a ver, sí. Y luego, Borja, por otro lado, ¿qué opinas de Roglic? ¿Capacidad de recuperarse tiene o se le pone muy ya difícil de ganar el Giro de Italia? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que Roglic el año pasado en la Vuelta lo vimos, ¿no? Que cuando tuvo que... Es verdad que es un tío muy conservador cuando va adelante, pero cuando va por detrás, como el año pasado en la Vuelta, ya le vimos que si tiene que atacar todos los días, él ataca. Además, es un tío que ya ha ganado Vuelta, ya ha ganado Giro, o sea que no tiene sentido que ahora luche por quedar. Y lo que le ha pasado en el Esterato ha sido la mala suerte que veníamos diciendo de este tipo de etapas. Eso es, se cortó por la caída, tampoco tenía gregarios, muchos, tuvo que tirar él, que eso al final también te quema para la subida final. O sea, yo Roglic,
lo veo menos favorito de lo que veía, pero no por la etapa del Esterrato, sino por... A mí, si solo hubiera perdido estos minutos, te diría, bueno, pues lo puedes solucionar, queda terreno, ¿no? Porque además él sí que creo que a mañana, si él está bien, les puede meter 30 segundos. O sea, de los 2,5 se puede quedar a menos de 2. Sí, sí, sí. Y Roglic en ataques de los suyos te puede ir sacando de 20 en 20 segundos, como le fue sacando a O'Connor, y te gana. O sea que lo que sí que le veo es eso, que en los finales del que ganaba Ayuso y tal, le veo como falto de chispa. Veremos a ver cómo se va desempeñando. Pero bueno, ahora mismo el mejor aliado de Ayuso es Roglic. Sí, que Roglic ataque y él siga todos los ataques, tal cual. Claro, eso es. O sea, y que hagan ataques desde lejos, que hagan la carrera dura para que Del Toro caiga, porque si no, veremos también. Luego el resto de corredores, ahora lo veremos un poco, pero realmente si quitas a Del Toro, tienes a 10 corredores en un minuto. O sea que bueno, gente que igual al principio del Giro no se veía con opciones. Tiberi es un buen croner, va a salir de la crono muy bien. Y hasta la etapa 16 ya no tienes muchísima más montaña. O sea que esa gente luego se puede ver también, puede agitar el avispero llegado el momento. Mañana se irá colocando un poco esa clasificación. Sí. Y bueno, viendo el resto de clasificaciones, tenemos por los puntos a Mads Pedersen ya muy, muy aventajado. Difícil que alguien se lo quite. Ganador. Salvo que se caiga. La montaña, lo que comentábamos. Lorenzo Fortunato viene a lucharla y también, ¿eh? O sea, si el tío sigue en todas las fugas intentando llevarse todos esos puntos, también... Hombre, queda mucha montaña, puede cambiar muchas cosas, pero firme candidato. Yo creo que tiene... Primero, está en forma y tiene la mentalidad esa, o sea que yo creo que sí. Ojo el tercero, Pablo Doble. Pablo Doble, ojito con Pablo Doble, que lo puede conseguir también. Los jóvenes, que está Isaac Del Toro por encima de Juan Ayuso y Antonio Tiberi. Y los equipos, el UAE comandando por delante del Lidl Trek y el Visma. Aquí no había duda. Y pasamos a los premios. Borja, comenzamos con ese premio de La Pájara, a la mayor decepción de esta semana, que la verdad podíamos habérselo dado a Roglic, pero al final ha sido un poco mala suerte y hemos decidido dárselo a un hombre que de momento está totalmente desaparecido. No se le busca tampoco en la general, viene de gregario de Roglic, que no es otro que Daniel Felipe Martínez. Correcto, la verdad que no se le ha visto nada, y ahora además con la baja de Hindley es que es el principal, tiene que ser el principal apoyo de Roglic, ya no es solo como gregario de montaña, sino incluso para plantear ritmos fuertes que descuelguen corredores. O sea que realmente yo creo que se le viene un momento de máxima exigencia y de momento, por lo menos, no lo hemos visto en ese nivel. Toque de atención para Daniel Felipe. Pasamos al caníbal, mejor español de la semana, que tiene que ser para Juan Ayuso. Consigue esa primera victoria en el Giro de Italia y cerquita, ¿no? Ahora, bueno, con ese escollo que tenemos ahí, Isaac Del Toro, y veremos. Pero bueno, las sensaciones de Ayuso están siendo muy, muy buenas. Sí, de momento, oye, si no estuviera Del Toro estaría de líder de la general. Dentro de los principales favoritos es el que ha estado más fuerte y nada. Lo que pasa es que ahora tiene el problema que tiene en su equipo al principal candidato. Y por último, el caníbal, que también, ¿no? Podrían ser distintos. Pues se podía dar a Isaac Del Toro, que la verdad ha hecho muy buena semana. Se lo hemos querido dar al hombre del Giro, a Matías Vacek, después de ese etapón ayudando a Pedersen a llevarse la victoria. Bueno, ayudando en ese tramo final, pero también dejando lo que se fuera. Y esa recuperación en el Esterrato que a mí me pareció alucinante. Fue muy épica. Además, también luego hay que recordar que se descolgó para tirar del grupo de Ciccone y Ayuso, etcétera. O sea, a ver, no es el mejor corredor del Giro, pero sin duda está siendo el que hace unas exhibiciones más brutales junto con su compañero Pedersen, pero es que en parte es por él, con lo cual, pues bueno, un momento de reconocer a alguien como Vacek, que luego igual durante todo el año no lo podemos reconocer tanto, y que no se nos olvide luego de cara a hacer el 8 ideal del Giro, que si sigue a este nivel va a ser un candidato. Sí, en los premios de la pájara final del Giro seguramente algún premio se lleve. Duarte, empezamos como siempre lunes, día de descanso. Martes, cuando se publique este vídeo, tenemos la crono, el día más decisivo seguramente de la semana, una crono bastante llana de 30 kilómetros entre Lucca y Pisa. Lo que decimos, ¿no? Aquí Del Toro, si sale con las mismas diferencias o cerca, estará muy reforzado, y gente como sobre todo Roglic
debería de intentar recuperar el máximo posible para estar a distancia de minuto y medio, minuto 45 del liderato para luego atacar en la montaña, que tampoco es que haya tanto terreno, ¿no? Favorito también Tarling, por supuesto, que ganó la primera crono. Etapa 11, una etapa que, a ver, por el perfil parecería muy interesante. Bueno, lo es, yo creo, va a llegar la fuga, tiene toda la pinta. El problema es que, además, si sale del Toro como líder de la etapa anterior, como líder claro, además, el UAE, que es el que tiene el mejor equipo, no le va a interesar hacer esta etapa muy dura. Con lo cual, si teniendo el mejor equipo, ¿quién va a plantear una guerra desde el alto del Alpe San Pellegrino para intentar? Al final te desgastas, pero si el UAE tiene a 4 tíos tirando, es que luego queda muchísima etapa. Más difícil, sí. Y no vas a poder hacer nada. O sea, yo creo que esta es la típica etapa que la ves en el perfil y dirías, Dios, etapón, y luego va a ser una etapa muy bonita para ver los fugados, pero que de cara a la general se moverán quizás unos ataques de, pues al final en el alto de segunda categoría, ¿no? De 6 kilómetros al 6%, que ahí sí que podemos ver ataques pues de Ciccone, de Roglic seguramente, del propio Tiberi, pero no cabalgadas desde lejos, sino intentos de recorte, eso en los últimos 10-12 kilómetros. La etapa 12 vamos con los sprinters, Duarte, vuelven los hombres rápidos, tenemos un principio de etapa mucho más accidentado, que bueno, por lo menos está bien para formar la fuga, esperemos que por lo menos haya algo de pelea por la fuga, como hubo en la etapa de Matera, y no sea simplemente un tío o dos fugados, pero bueno, el final es un final totalmente llano y apto para los principales sprinters, ¿no? Pues Koik o Groves, los hemos visto. Pedersen con la forma que está. La etapa 13, Duarte, es curiosa. Bueno, ahí parece que subes el Monte del Destino, no es tanto el San Giovanni di Monte, parece el Monte del Destino. Etapa que es muy llana, pero tiene varias cotas que además hacen tipo circuito, con lo cual de una vez llegan ahí a Vicenza. Y lo importante, la meta es un repecho bastante duro de unos 800 metros al 10% con máximas del 12%. Con lo cual, hombre, este es un buen final para gente como Ayuso, como Roglic, Ciccone también, yo creo. O sea, yo creo que aquí, Del Toro, tal y como está, también habría que meterlo aquí. No, yo creo que es muy duro para un... Sí, para un Van Aert, Pedersen, demasiado duro. Y yo creo que Van Aert, es verdad que bueno, Van Aert viene de ganador en Santa Catarina, que es también duro, pero yo creo que era diferente. Yo creo que a puro huevo pero bueno, estarán ahí. O sea, claramente los Roglic, Ayuso y compañía van a tener que pelear contra Pedersen y Van Aert. Son las dos opciones. Difícil que llegue la fuga. Podría ser. A ver, el UAE va a querer que lleguen fugas, seguro. Y muy pocas diferencias. Pero líder, sí, diferencias de segundos. Pero bueno, yo si fuera líder Trek, tal como está Pedersen, yo intentaría controlar para que llegara el pelotón, porque Pedersen por lo menos puede estar en la pelea. Sí. Etapa 14, Duarte, entramos en Eslovenia, llegamos ahí a Gorica, a Nova Gorica, o sea, es justo la frontera, ¿no?, entre Eslovenia e Italia. Otras veces que íbamos a Eslovenia íbamos a las montañas, esta vez llegamos ahí a la frontera y realmente etapa muy llana en la cual... Tenemos al final una serie de dificultades. Ahí el puerto de Saber de 1 kilómetro al 7,5%. Para intentar desarmar el sprint. Igual que en la anterior, te digo, es posible que el líder Trek o Jumbo intenten controlar para sus hombres, para sus Van Aert, sus Pedersen. Yo aquí sí que lo veo clarísimo. O sea, una etapa en la cual estos corredores suben bien. Si la hacen dura, además... Pueden ponerse a hacer la dura en la parte esta que hay diferente montaña para intentar eliminar a los Groves, Moschetti, etcétera, y luego sprintar con Mats o Wout en cada uno de los casos, ¿no? O sea que yo creo que esta etapa, no creo que un sprint masivo, pero sí un sprint. Y la última, Borja, la etapa del domingo. Etapa 15, etapa del domingo, suben el Monte Grappa, pero es cierto que lo suben tan lejos de meta que dices, pues tampoco hay mucho que hacerle. Interesante quizás la parte... Además, es que el Monte Grappa parece más duro de lo que es. O sea, es muy largo, pero luego tiene trozos duros, trozos llanos. Sí. Un poco lo mismo que la etapa del martes, ¿no? Que en otro contexto de carrera, pues quizás sí que podías ver ataques, pero aquí... Difícil. Como máximo intentar lanzar a gente para atacar en el puerto de segunda y que te lleven a meta, pero... Yo tengo poca fe en eso. Yo creo que fuga y poco más. Porque mira, es que el puerto de segunda que tiene 1,5 kilómetros malo, pero el resto son al 4. Y esta gente al 4 es como si fuera llano.
Pero aún así, Borja, ¿crees que llegará a fuga o se decidirá antes? Yo creo que fuga. Porque, ya te digo, es que al ser el UAE el equipo más potente y si vas a respetar, como ha dicho Machinga, Del Toro, precisamente lo que tú dices, no sabes si Del Toro va a llegar o no a la tercera semana. Con lo cual, lo que te interesa sobre todo es hacer esta segunda semana, que no es muy difícil, lo más tranquila posible. Sí, porque la tercera sí que es dura. Claro. Pues bueno, aquí este es el recorrido que tendremos la semana que viene. Y ahora, Borja, si te parece, podemos pasar a esa porra. Pues bueno, Borja, pasamos a ver esas clasificaciones de la porra, en esta porra del Tour. Y vemos primero clasificación general. Muy mal, Borja, 124, 838 puntos. Y el Mayotte, que va líder de la general total, con 1.236 puntos. Pero ojito, porque tenemos un hombre de nuestro abanico, que lo comentaremos hoy, Getor Cycling Team. Muy bien, Getor. Que somos de ese equipo ahora mismo. Va en esa segunda posición. Así para mí, Getor es la pájara. Y Borja, se nota que la semana pasada lo comentamos, Durbridge ahora un poquito ha bajado, ¿no? Claro, ha tenido que taparse. Taparse un poquito, ¿no? Claro, en esta situación. Que era muy cantoso ganar Javisan Reynolds, octavo, ¿eh? Muy bien. Nosotros como abanico, o sea, como grupo, somos imbatibles. Somos el UAE. El problema somos nosotros somos el eslabón débil del abanico. Sí. Después, eso, la clasificación del abanico. Vamos a ver el equipo de Getor Cycling, que va en esa primera posición. Segundo, Durbridge. Tercero, Javisan Reynolds. Cuarto, Solo Millo Beni. Borja, en esa quinta posición que vas tú. Sexto, Blasi. Séptimo, voy yo. Gudix, octava posición. Perro Peleón, noveno. Les 15 Team, décimo. Y nuestro equipo oficial, que va de farolillo rojo con 838 puntos. Queda tiempo, Duarte. De todas maneras, decir que voy quinto, pero voy como de 20 en la general. O sea, ¿sabes? Sí. Nuestro abanico es de super. Es el UAE, ¿sabes? Es el UAE. Mira, el equipo de Getor Cycling, que tiene a Ayuso, Roglic, Pedersen, Van Aert, Ciccone, Michael Storer, Paul Magnier, Geoffrey Bouchard y Marco Brenner. De momento, pues va segundo, y eso que tiene a dos fulanos que no han sumado nada. Sí, pero es que este tío debe ser pitoniso, Borja. Pedersen, Tarling, Pedersen, Groups. Y ojito que mañana pone a Eduardo Affini. Así que apostad. Yo creo que igual eso no va a cambiar todavía. O sea, Affini, bueno, o igual sí. Así que echarle a Affini. Sí. Y por último, el abanico de medios, Borja, donde el Mayotte va primero, plataforma recorridos ciclistas segundo, tercero a pie de puerto, cuarto puerto a puerto, ciclismo ayer y hoy. Hay un duelo claro entre el tercero y el cuarto, duelo de escaladores. Tal cual. Séptimo, habitualmente ciclista, octavo, a rueda. Y bueno, Borja, nosotros quedamos decimoterceros, ahí entre Bicicleta Podcast, la Bicicleta Podcast y Copedaleando. Ganamos a la COPE, Duarte, a Manolo Lama, a Paco González y su maquinaria. Pero muy mala maquinaria de propaganda, le vamos ganando. A ver si finalmente algún puntito pues, podemos conseguir, ¿no? Hay que seguir rascando el 3 de etapa, porque si no, estamos muy a la baja. Y luego vamos a ver nuestros pronósticos para esta semana. Con Josu, bueno, la semana pasada no hemos acertado ni uno. No, Pedersen. Bueno, sí, Pedersen sí lo acertamos, no. Pero el resto, Borja, Joshua Tarling para mañana, para el siguiente, Fuguita de Pello Bilbao, el sprint para Olaf Koig, otra vez Pedersen, que se puede llevar aquí una etapa, Van Aert para la 14 y para la 15, Matías Base. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y nada más, Borja, hasta aquí este vídeo. Yo creo que ha estado bastante bien. Bueno, o sea, se ha alargado un poco, pero creo que era necesario comentar lo que estaba ocurriendo. Acuérdense de suscribirse, escribir ahí por comentarios qué les está pareciendo este Giro de Italia, esta lucha dentro del UAE. Recuerden también suscribirse a nuestras redes sociales. Y como siempre, Borja, esperemos que se vaya recuperando poco a poco, porque el landismo sigue vivo.